Paolo me dice que he cambiado mi posición por una amistad que está en el Ministerio del Interior. Eso es falso, porque quien ha hecho esta reforma no es el ministro. ¿Pero por qué piensas que Santibáñez es la propiedad de Paolo? No, él es la banda del otro lado. Paolo, de estos hechos el ministro nada tiene que ver. Tiene que ver el comandante general de la policía y su director. A mí me preocupa un poco tu cambio de opinión o tu doble moral académica. Y yo te voy a recordar algo. Tú has tenido una publicación. 575 páginas, nunca se ha criticado el mal trabajo del Ministerio Público en investigación del delito. Más policía en carpetas fiscal significa menos policías en la calle. Creo que esto puede ser el gran error del Estado para que perdamos la batalla en los próximos meses contra la criminalidad organizada. Plantear las estrategias de la investigación criminal es el policía investigador. No nos comparemos a un policía de una comisaría. Sucedido con el coronel Javier Colchado, no debería sucederle a nadie. Esto es lo mismo que entregarle un mal trabajo al fiscal. Pero a ver, La verdadera razón de esa reforma es defender a los guayquis de la presidenta. en los casos de secuestros, ¿a quiénes buscan? Pesquisas de secuestros, porque son ellos quienes van a resolver los delitos de secuestros. Tu ex colega Yuri Toscano ha dicho que si votan detective cada cierto... No, eso es mentira, pues, ese es ser mentira. Pero debe estar el fiscal desde el inicio, en el tráfico y microcomercialización de droga y en la tenencia ilegal de armas. Para la prueba química y para la prueba de ¿Por qué lo dicen? porque la experiencia fiscal demuestra que allí se hace pues la jugada o el trabajo bajo la mesa. Si el policía se equivoca, ahí está el fiscal para corregir. Por supuesto. Se trata de un acto urgente e inaplazable Artículo que no se 4 puede del corregir. Para eso existe el tema de denuncias por omisiones, delitos contra la administración pública. Existe el régimen disciplinario de la policía si lo hizo con dolo, con omisión o por culpa. Hoy contamos con la presencia de Paolo Aldea, reconocido abogado penalista, y de Stefano Miranda, abogado defensor de policías, a quienes les damos la bienvenida a la tribuna de entrevistas de LP Pasión por el Derecho. Doctores, ¿cómo están? Bienvenidos a LP. ¿Cómo estás, Paolo? Bien, gracias. ¿Cómo estás, Stefano? Buenos días. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días, Pablo, buenos días. Bueno, impresiones de manera muy escueta, en 10 segundos, Paolo, sobre esta norma. Esta mañana nos va a permitir diferenciar dos cosas. Uno, ¿cuál es nuestra opinión sobre la dirección operativa de la investigación por parte de la policía? Y dos, si estamos frente a una reforma bien hecha o no. Que son dos cosas distintas, ¿ah? Que son dos cosas totalmente diferentes. Si ha hecho una reforma de manera correcta, es uno de los temas que creo que se pueden poner el día de hoy sobre el debate. Considero que está dando suma importancia a un tema que realmente sigue siendo igual. Existe conducción por parte del Ministerio Público desde el inicio. Lo único que se advierte en esta reforma es que le da una operatividad para buscar una eficiencia en ejercer el delito. Existe conducción jurídica desde el inicio. Así es, por supuesto. Operativa. Siempre lo ha tenido la policía. La conducción operativa siempre lo ha tenido la policía. Voy a coger esa declaración, Paolo. ¿Estás de acuerdo? ¿Siempre la ha tenido la policía la conducción operativa? Yo creo que le queremos quitar importancia a la reforma. Porque decir, siempre la Fiscalía ha estado a cargo de la conducción y la policía ha estado a cargo de la conducción operativa, ¿eso significa decir que esta ley se ha dado por gusto? No, realmente esta ley va a repercutir en la práctica, desde el primer momento de la investigación. Entonces, no podemos decir que las cosas siguen igual o se van a mantener igual y que no debemos alarmarnos de este cambio. Por supuesto que no. Hay un cambio real. Se está produciendo una mutación de función. La Constitución lo que regula es la conducción del delito desde su inicio. El legislador, para salvar la constitucionalidad, se ha inventado dos tipos de conducciones, que no lo ha regulado el constituyente y que ahora lo quiere regular el legislador con esta ley peligrosa. Todo sigue igual. Todo sigue igual. Si uno analiza el anterior con la ahora reforma, el fiscal sigue siendo el conductor. Lo que está buscando con esta reforma, dentro de mi apreciación, es que la policía tenga una inmediatez en su actuación, que no tenga que esperar una disposición fiscal para hacer diligencias urgentes e imprescindibles. Y eso ya estaba en el Código Procesal, sino que el policía no lo entendía así. Teníamos muchas denuncias que se investigaban en el despacho fiscal y a su libre discrecionalidad veía cuál pasaba la policía y con cuál se quedaba. Entonces yo siento que con esta reforma lo que está diciendo es, tu policía tienes la obligación de constituirte y hacer diligencias urgentes e imprescindibles desde el inicio. Pero tienes que darle cuenta al fiscal desde el inicio. Eso le dice la reforma. En la reforma dice, tú tienes que darle cuenta al fiscal. Y el fiscal tiene que conducir. Y eso claramente está. ¿Cuál es su función? Conductor de la investigación. El policía no es monótono. Sigue existiendo el binomio. Sino que había una situación que se malinterpretaba cuando decía el tema de la subordinación.
se entendía que el fiscal posiblemente sería el jefe del policía. Entonces, entiendo yo que lo que ha querido hacer el general Aliaga con Gómez Caguas justamente es distanciar conceptos de subordinación. No puede que no sea el jefe, pero puede que sí sea el estratega. ¿Tú qué opinas, Pablo? ¿La estrategia quién la capitaliza? ¿El fiscal o el policía? Primero, determinadas observadores. Para la respuesta pública, Estefano dice, todos sí igual. A mí me sorprende el cambio de posición porque hace 30 días en el mismo lugar, en una entrevista, le escuchaba defender una preparación silenciosa de la policía hace muchos años para este gran momento que se venía con esta reforma. 30 días antes de ese cambio. Y a su respuesta, tiene que haber una sola estrategia. Hay una sola estrategia, no puede haber una estrategia operativa, una estrategia jurídica, no puede haber una precalificación. Ayer escuché a este señor, su oficial de la policía, tu amigo, señor Toscano. Le escuché hablar de la precalificación. ¿En qué parte de derecho penal se puede hablar de una precalificación? Entonces, si califica, la calificación. Se pesquisa. La pesquisa tiene que ir de la mano de la calificación. Porque si no, esto puede caer en saco roto. No podemos decir que el policía va con una precalificación, va a apuntar, va a pesquisar sobre ese trabajo y va a entregar el resultado al fiscal. Porque existen muchos escenarios confusos, Francisco. Se puede confundir la extorsión con la concusión. Se puede confundir el robo agravado o la complicidad en el robo con la receptación. Se puede confundir el fraude en la persona jurídica con la corrupción privada. Se puede confundir incluso, mira, un delito contra la libertad sexual con un delito informático. Entonces, eso es un tema de calificación, eso es derecho penal, eso es tipicidad. Yo pesquiso, yo investigo, yo consigo evidencias y voy adecuando la tipicidad del delito. En términos estratégicos, entonces el fiscal tendría que ser el jefe estratega de la policía. Hay una sola conducción, por eso te digo, tiene que haber una sola conducción y el trabajo jurídico y el trabajo operativo nadie lo niega, pero bajo una sola dirección. Allí está el problema. Fiscalía. Por supuesto, eso no hay ninguna duda. ¿Estratega? La estrategia es una sola, o sea, yo no tengo... Por eso, ¿quién? Pues, ¿fiscalía o policía? La fiscalía, no hay ninguna duda. ¿Estrategia de fiscalía? No. Primero, te voy a O señalar. sea, ¿puede haber dos estrategias? No, pero déjame terminar. Primero, mi posición hace 30 días es igual, sigue siendo la misma. La policía sigue preparándose en sus mallas curriculares y en todo ello. Dos, cuando hablamos de que la policía no precalifica o califica, yo entiendo que el policía cuando hace un acta de detención califica un delito preliminarmente. Y para eso el fiscal existe la adecuación del tipo penal. Hasta incluso el fiscal en su disposición fiscal aperturado por un delito y se ha equivocado. Y lo que ha hecho es adecuar su delito porque aparecen nuevos hechos, nuevos elementos de convicción. Entonces no podemos dramatizar que si el policía se equivoca en coacción con extorsión, no haya solución. Por eso está el fiscal, por eso es el conductor, es el director de la investigación. Pero quien va a plantear las estrategias de la investigación criminal, y eso lo dice el máximo de la experiencia, es el policía investigador. Ya. No nos comparemos a un policía de una comisaría, pues. Vamos a hablar de un policía investigador, de la brigada de robos, de secuestros, de homicidios, de terrorismo, de lavado de activos, hasta incluso te digo, para resumir, Ya. ¿qué casos importantes que haya iniciado el Ministerio Público en lavado de activos ha llegado a sentencia condenatoria? ¿Y qué investigaciones de lavado de activos que ha iniciado la policía han terminado en sentencias condenatorias e incautación de bienes para el Estado? Esa respuesta es clarísima. Ya, pero quiero entender esto para que también las personas... Tienes es de que si el policía se equivoca, ahí está el fiscal para corregir. Por supuesto. Ok, y si se trata de un acto urgente e inaplazable, Artículo que no se 4 puede del corregir. No, para eso existe el tema de denuncias por omisiones, delitos contra la administración pública. Existe el régimen disciplinario de la policía, si lo hizo con dolo, con omisión o por culpa. Entonces, hay un régimen disciplinario que le va a ayudar al fiscal poder controlar la acción del policía. Inadecuada, negligente, incorrecta, omitiva, existe. Entonces yo digo, realmente esta reforma lo único que está haciendo es separar ideas que cada uno tiene, lógicamente, porque realmente no conocen la realidad. La realidad es que un fiscal, Francisco, no llega al levantamiento de cadáver dentro del término de la distancia. La verdad es que un fiscal en provincia, en zonas rurales, no existen.
Los laboratorios criminalísticos en provincias no existen. ¿No puede haber dos estrategias? No, lo que yo te digo que existe es un conductor jurídico que es el fiscal. Correcto. Y ese siempre tiene que existir porque es el filtro que le tiene que dar a un control. Pero la estrategia investigativa, te digo, las disposiciones fiscales, Policía. un copia y pega en todas sus disposiciones Ya, fiscales. correcto, Pablo. Yo no digo que la policía no pueda ser un buen estratega. Y en algún momento podemos tener un modelo procesal donde se le encargue funciones a la policía para que tenga el señorío de la estrategia de las diligencias preliminares. Pero esta reforma no le da la estrategia a la fiscalía más que de manera formal. Te voy a explicar por qué. Yo voy a ir porque hay que leer el código de manera sistemática. Y porque el tiempo yo sé que es corto aquí, he preparado un esquema, permíteme, este es para ti, doctor. Algo muy simple. Para conseguir pruebas, porque la estrategia es conseguir evidencias, conseguir material probatorio durante las diligencias preliminares, los policías tienen que necesariamente, o quien investigue tiene que necesariamente restringir derechos. Por eso hay un capítulo en el Código Procesal Penal, estoy seguro aquí el doctor Estefano también lo conoce, medidas de restricción de derechos para búsqueda de pruebas. El código regula 36 medidas de búsqueda de pruebas, que van desde el control de identidad, la intervención corporal, hasta el cierre de locales. De estas 36 medidas, Francesco, ¿sabes cuánto puede ser la policía por sí solo? Solo 11. 25 no puede realizar. Los otros 25 lo realiza o dando cuenta al fiscal, o con autorización del fiscal, o con autorización del juez. Ahora viene el problema. Miren ustedes. Vamos a ponernos en un ejemplo del delito de contrabando, un delito de acaparamiento, un delito de especulación. La policía, en su estrategia, considera que es necesario que el investigado exhiba los libros contables. ¿A quién se lo pide? Al fiscal. No lo puede hacer el policía. La norma dice, el fiscal autoriza siempre que considere que la medida de restricción es indispensable en su estrategia. Señor, o sea, yo tengo que evaluar una estrategia de investigación y sobre esto autorizar la medida de restricción de derechos. Entonces, ¿eso es orientación legal? ¿Eso es conducción jurídica? Eso no es orientación legal, eso es decidir sobre una estrategia de investigación. Si queremos realmente empoderar, claro, si queremos realmente empoderar a la policía, entonces reformemos más de 71 artículos del Código Procesal de tal suerte que la policía pueda tomar decisiones reales. Pero le han dicho, ustedes tienen la conducción operativa de la investigación, pero cada vez que quiera hacer algo tiene que tocar la puerta al fiscal. Y el fiscal no está obligado a dársela. El fiscal tiene que evaluar su decisión en función a una estrategia. Entonces, realmente estamos queriendo defender lo indefendible. Yo, como todo peruano, creo en la policía y quisiera que nosotros un día tengamos una policía del primer mundo. Pero hay que hacer una reforma responsable, pues. Bueno, yo sí me voy a adelantar y voy a coincidir con Pablo sobre la reforma. He dicho que las reformas se deben hacer a través de un ex post normativo. Segundo, si hablamos de un delito de contrabando, Francisco, son delitos que mayormente son in situ. Por eso que tenemos haciendo control en Pucusana, donde el policía tiene que abrir el camión para verificar si realmente tiene o no mercancía restringida o prohibida. Entonces, es lo que hace la SUNAT. ¿Hay restricción de derechos fundamentales? Claro que sí, el libre tránsito y entre otros. Y lógicamente, cuando ya existe una incautación, lo tiene que hacer con una disposición fiscal. Y justamente ahí lo que dice Paolo. El fiscal evalúa si es que se lo da o no. Y dime si el ciudadano que le roban el celular, el ciudadano que lo extorsionan, ¿qué tiene que esperar? 24, 48 horas, 72 horas que venga la carpeta fiscal para que el policía pueda ir a restringir derechos fundamentales como es el control de identidad para la averiguación de un hecho delictivo. Es justamente que señalo. Yo trato de leer lo que han intentado realizar con esta reforma, pero yo no le puedo denominar reforma porque primero no tiene participación de las partes. No se ha cumplido con que participe en esta reforma el Ministerio de Justicia, Defensoría del Pueblo, Poder Judicial, Ministerio Público, y que realmente dentro de un debate, a eso se le llama pensamiento sistémico, se tenga una verdadera reforma a través de un ex post normativo. Esa situación, por eso le decía, entiendo que han acelerado algo para buscar una inmediatez en la actuación delictiva que hoy nos acontece. Pero que vaya a tener éxito, coincido con lo que dice Pablo. Necesitamos reformar el Código Procesal Penal. Y segundo,
y lo digo con toda la sinceridad y honestidad del mundo. Hoy hemos visto públicamente que los fiscales están siendo sometidos a su autoridad de control. La policía hace años viene expulsando a los policías que omiten diligencias, retrasan diligencias, se le pierden pericias o no realizan acciones. Ese régimen disciplinario es pase a la situación de retiro de los policías. Entonces, la pregunta es, ¿no todos los policías están en la capacidad investigativa? Claro está. Pero dime si en los casos de secuestros, ¿a quiénes buscan? ¿A los fiscales especializados penales o de la libertad? No, buscan a los pesquisas de secuestros, porque son ellos quienes van a resolver los delitos de secuestros. ¿Por qué crees que a nivel nacional se busca la división de homicidios que está aquí en la DIRINGRI? Porque son los pesquisas quienes te van a dar la estrategia investigativa para solo identificar a los presuntos autores de ese delito. Entonces, entiendo que así como tenemos buenos policías, existen policías corruptos que dañan la imagen institucional, pero ante todo esto tenemos que encontrar respuestas. Y esperemos que esto sí se pueda dar, una verdadera reforma del Código Procesal Penal, donde participen todas las partes, pero donde el único beneficiario sea el ciudadano. Pablo, te acaban de dar la razón. Pues yo sí te voy a responder por qué se ha apresurado la reforma, para proteger pues a los guayquis de la presidencia. ¿Podemos ¿Estás de acuerdo en eso? Yo coincido con lo que dice Paolo, ¿ah? Más que la reforma, porque no te quiero comprometer con que respondas esa pregunta por la amistad que te tengo. A mí me preocupa un poco tu cambio de opinión o tu doble moral académica. Hay una suerte de esquizofrenia académica. Porque yo te voy a recordar algo. Antes que el señor ministro juramente en mayo, tú has tenido una publicación, un libro que esta mañana lo he traído aquí para nuestros televidentes. Bien forrado. Y, por supuesto, como debe ser. Dedicado. Tienes en la página 275 una posición defendiendo el binomio, defendiendo la importancia de la intervención del Ministerio Público en la investigación. 575 páginas, nunca se ha criticado el mal trabajo del Ministerio Público en investigación del delito. Y es más, tienes dos conclusiones en las dos páginas que contiene las conclusiones de este libro, y la segunda conclusión titula Desafíos actuales y futuros. Miren, ¿cuáles son los desafíos para la policía al futuro? Nunca se habla de la necesidad de una reforma, de que hoy en día los delincuentes salen a las calles porque tenemos malos fiscales y que la policía hace un trabajo A por aquí y la fiscalía hace un trabajo B por allá. Ahí no se habló de la preparación silenciosa de la policía, ahí no se habló de la necesidad de un análisis ex post. Entonces, yo creo que hoy hay un grupo de abogados muy bien preparados y otros no tan bien preparados, a ti te pongo en el primer grupo porque respeto tu capacidad académica, que está intentando defender como escudero del señor Santibáñez una reforma mal hecha. Realmente es una reforma mal hecha que hoy pone en peligro el sistema procesal. Y no solamente por esto, dame 30 segundos para concluir. La reforma procesal contiene 10 tópicos, doctoras y doctores. 10 tópicos. Se ha reformado peligrosamente la casación, la etapa intermedia, la confesión sincera. Se han reformado 10 instituciones del proceso penal y creo que todo esto debe levantar la alarma de la comunidad jurídica. Ese es un tema que lo vamos a desarrollar a lo mejor en otra transmisión o al final de la misma, pero Francisco, tú agradezco bastante y voy a sacar la página del libro donde sí hablo sobre la reforma procesal, porque en todas mis transmisiones, todas mis transmisiones hablo de la reforma procesal penal que tiene que darse a través de una postnormativa. 2 minutos. Pero segundo, ¿en qué siempre he sido crítico que el binomio no funciona como tal. Pero recuerda sueño, y aquí en el libro hablo del sueño que tengo que funcione el binomio. Por eso yo te digo, si no existe dirección por parte del Ministerio Público a la función policial, tampoco es bueno, porque el policía se va a exceder y va a transgredir derechos fundamentales. Pero defiende la independencia citando una sentencia del Tribunal Europeo. Por supuesto. Digo, Dios, o sea, no puede haber una persona más garantista de la independencia de la investigación. Pero por eso. Ahora pretendamos someterla. No, pero ahora, lo segundo que sí es más preocupante, y Paolo, que es mi amigo, me dice que he cambiado mi posición porque existe una amistad que está en el Ministerio del Interior. Eso es falso, porque quien ha hecho esta reforma no es el ministro. ¿Quién ha presentado tu libro? No, el ministro, sí, claro. Sí hay. Pero ¿qué tiene que verlo? O sea, pero la reforma, yo voy a decir en voz La alta, policía es autónoma. yo no niego a mis amigos. Ya, pero la policía es Y Juan autónoma. José Santibáñez es mi amigo.
así como también mi cliente, el comandante general. Ojo, yo no estoy negando a mis amigos. Lo que yo estoy aclarando es que esta reforma lo han hecho el Congreso de la República al mando del general Gómez Caguas y Aliaga Luzman, ¿no? Correcto. A ver, Estefano, correcto. Mira, hace un rato acabas de decir de que siempre has hablado de las reformas al código. Ya vamos a entrar a ese detalle Así, sobre tu libro. Sin embargo, hay una pregunta para aterrizar un poco el tema, un debate que también ha estado circulando luego de la promulgación de esta norma. ¿La policía es realmente autónoma? Es decir, yo te voy a dar una respuesta. ¿pueden ser removidos los policías incómodos? Los fiscales tienen inamovilidad en el cargo. Por supuesto. Están blindados. Clara respuesta sucedió con el cliente que yo defendía. Fue incómodo para los intereses políticos. Por eso que me sorprende cómo por eso pues, por eso me sorprende que Paolo me diga que porque tenga una amistad, tenga una posición que es diferente. Yo sí soy una persona que no niego a mis amigos. Pero mira, cuidando el tránsito. ¿No te parece que eso es justamente lo que se debe evitar? Y eso es lo que se controlar debe políticamente a la policía para que luego... Pero justamente ahora, vamos, no, es que justamente esa es tu posición. Pero si la reforma dice que el conductor y el director sigue siendo el fiscal, si el fiscal se entera que han archivado una denuncia, ¿quedará ahí? No. El fiscal tiene toda la competencia para poder recondicionar a otra unidad policial. Tiene la capacidad jurídica y el control para decir que lo investigue otra unidad. Aunque lo remuevan. Pero está mal que lo remuevan. Por supuesto, eso lo he defendido siempre yo. He dicho que lo que ha sucedido con el coronel Javier Colchado no debería sucederle a nadie. Yo vengo defendiendo a generales y a coroneles que son removidos por intereses políticos. Acabo de estar en el Congreso por el caso del general Pérez Artiaga, que en ese entonces el ministro Morán lo sacó del Estado Mayor General. Mi posición sigue siendo la misma. Sigo siendo el defensor de esos oficiales generales y coroneles que son removidos por intereses políticos. Si los policías pueden ser removidos por intereses políticos, ¿eso quiere decir que los casos se pueden archivar en preliminares? No, porque la capacidad del fiscal es justamente controlar, verificar. El fiscal no va a dejar que una carpeta fiscal se le archive. Manipular a la pesquisa. Por supuesto que sí. Porque ahora va también, ¿no?, a la dirección de y eso es lo mismo que entregarle un mal trabajo al fiscal para que lo archive. Pero a ver, te hago una pregunta. En una investigación hay diferentes directrices cómo demostrar que ha sido manipulado una pericia. Y no solamente una pericia es el único elemento en una investigación. Hoy tiene la geolocalización, la georreferencia, tiene el Instituto de Medicina Legal. O sea, hay muchas formas. O sea, hasta incluso yo critico lo que hayan puesto que solamente la Dirección de Criminalística sea la entidad para emitir pronunciamientos periciales. ¿Y para qué está el Instituto de Medicina Legal? Todo el presupuesto económico que tiene ese instituto, ¿de que nada sirve? ¿Dónde están? Y ojo, bueno, dicen que sirve en tanto... El 95% de peritos que están en el Instituto de Medicina Legal son policías en situación de retiro. En su 95%. Verifícalo, ahí está la data. Todos son policías que el Ministerio Público les dio una mejor pretensión económica y están haciendo su función. Y son autónomos, ¿ah? Son autónomos. Más ese artículo y decir que la Dirección de Criminalística se va a encargar. Pero ahí está, ¿y cuál es el forma de que quieren controlar el resultado probatorio? No pueden decir, hay muchas formas o parámetros para ver si la pericia está bien hecha. No, mucho depende de la apreciación del perito. En una pericia de absorción atómica, en una pericia de dactiloscópica, en una pericia balística, en muchas pericias, mucho hace el trabajo del perito. Mira, voy a decirte algo, y creo que el tema de la distorsión o la contaminación o la manipulación de una prueba era en nuestros tiempos de antes. ¿Que ya no? Ya no. Te lo digo por qué. Te lo digo porque existe la contramuestra en todas las pericias, medicina legal, criminalística, hasta incluso extracción de dosaje etílico, Francisco, que era una manipulación constante, estabas ebrio y te manipulaban la sangre, la orina, tienen cámaras, tienen protocolos, ¿y sabes qué es lo que sucede? Están siendo sentenciados policías o peritos que se hayan prestado a presuntos hechos de corrupción, de manipulación. En criminalística sucede lo mismo. Hace poco me acaba de suceder un caso a mí, de un afiliado que sacaron que había dopado a una femenina policía. Salió positivo. Hice mi derecho dentro de los 10 días, pedí contramuestra y salió negativo. Entonces, ¿tenemos mecanismos para poder controlar? Claro que sí, por eso. Pero, no, hay profesionales,
¿Hay suficientes No investigaciones? lo hay. Hasta incluso, tampoco. Eso no es Tampoco. sintomático. Tampoco. Eso no es sintomático, porque el otro día escuchaba a un abogado decir con bastante acierto en una entrevista, ¿por qué no existe, por qué en 20 años no se han implementado, no se han abastecido de logística necesaria? ¿Y sabes cuál era su conclusión? Porque no le interesan combatir el delito. Porque saben que ellos descubren cosas. Mira, algo que sucede en la policía y lo hace, sigue, hasta incluso las personas que han sido mis clientes siguen cometiendo el mismo error del pasado. No seguimos votando detectives, que es lo que necesita el Ministerio Público para fortalecer la lucha frontal contra la delincuencia. Hoy, un policía que está cuidando el puente, como dice Paolo, mañana está en una dependencia de investigación criminal. Tu ex colega Yuri Toscano ha dicho que si votan detective cada cierto... No, eso es mentira, pues, eso es ser pero no, discúlpame, pero yo, Toscano ni yo tiene la razón. La razón está plasmada en la ley. Y el decreto legislativo 11, pero te estoy diciendo, el decreto legislativo 1149 hace 3 años se ha cambiado las especialidades. Orden interno e IC, investigación criminal. Pero ¿qué sucede? Cadetes que han sido, como se dice, cadetes y alumnos capacitados en IC, salen al servicio y los mandan a la comisaría. Pero que Donde realmente... estamos desviando. No, es que eso es la verdad. Tú me estás preguntando si no, no. Tenemos criminalística, tenemos... No, te estoy diciendo que los peritos criminalísticos son oficiales de servicios que han estudiado una carrera una carrera universitaria y que se asimilan en la policía y trabajan en el tiempo. No tenemos. ¿Cómo voy a materializar eso? Pero por eso te ¿Cómo decía, voy a materializar eso? por eso te decía, ¿por qué crees que buscamos a la Diringri de la Avenida España? ¿Por qué buscamos a secuestros en la Avenida España? Que si tuviéramos de Pincris capacitadas, altamente capacitadas, no tendríamos que venir aquí. Y no Pero ahora, es estratégico, me pregunto, no más estratégico. En lugar de estar modificando el código, dotar de logística, surtir de herramientas, capacitar políticas públicas a la policía para que sea un cuerpo robusto, solvente, que estar modificando las letras del código procesal. justamente, mira, ¿Por qué no has hecho eso en 20 años? Mira, algo que te voy a decir y con eso termino sobre la autonomía. La policía, hasta que no reglamente la ley de ascensos que la luchamos nosotros y que ha sido recién emitida hace 1 año y medio, no va a dejar de ser autónomo. ¿Por qué? Porque el ascenso de coroneles a generales lo deciden los políticos. Así te lo digo. Y en ese reglamento lo que se busca es autonomía para el comandante general, que esto significa que Dina Boluarte o cualquier presidente del Perú no lo remueva sin ninguna clase de justificación. Y segundo, los ascensos a oficiales generales que sea netamente meritocrático y operativo. Si no tenemos ese reglamento, lo que invito al Congreso, ahora sí, como dice Paolo, ¿no? Por eso me preocupa la forma de afirmar algo sobre mi persona, que, o sea, Pero yo se puedo responder la pregunta, ha ido por la tangente aquí, mi colega. La pregunta es, ¿por qué se ha reformado? ¿Qué necesidad de la reforma? Yo comparto la misma preocupación. ¿Cuál fue el statu quo? ¿Qué estaba mal? Tiene que haber una justificación. Dígame, ¿sabe qué? En el Ministerio Público no están preparados. Aquí estamos en la policía mejor preparados. Aquí hay gente muy corrupta. En la policía hay gente menos corrupta. La gente de la fiscalía hace el trabajo muy lento y nosotros lo vamos a hacer más rápido. ¿Qué sé yo? Tendría que haber una razón objetiva para que esta reforma sea justificada. ¿Saben por qué no vamos a encontrar nunca una reforma más que pretexto? Porque la verdadera razón de esa reforma es defender a los guayquis de la presidenta. Y no lo voy a comprometer a mi amiga que afirme esto para no indisponerlo. Pero es la verdad. Todos los que nos están escuchando saben muy bien cuál es la razón de tal. a ver, vamos a ser muy, muy objetivos. Vuelvo a repetir. Esta norma tiene una exposición de motivos. Y en esa exposición de motivos, Francisco habla sobre la inmediatez. Habla sobre la alta tasa de la criminalidad y lo que se busca es una rapidez por parte de la policía para actuar en sus situaciones urgentes e imprescindibles. O sea, si eso no es objetivo para Paolo, entiendo entonces que lógicamente su posición es clara. Pero aquí lo que yo siento, y ojo, al hablar de esta norma, no porque yo la haya hecho, pero respeto a quien lo ha hecho, o a quien ha apoyado, quien es mi maestro, que es el general Carlos Martín Gómez Caguas. Y yo a ese señor lo conozco muchísimos años. Y ese señor no creo que se haya pretendido a las intenciones políticas que hoy nos dice Paolo.
El general Aliaga ¿No has colaborado en su redacción? no, tampoco. Qué bueno, Si lo hubiera colaborado, tengo por seguro que hoy no estuviera sentado contigo. qué bueno. No, me tuviera que inhibirme. Pero sí respeto a quienes los han hecho. Son dos oficiales generales de mucho prestigio. Y es por eso que digo, no contaminemos todo el trabajo que se quiere hacer. Si esto hubiera sido una propuesta del ministro del Interior o de alguien del Ejecutivo, te lo acepto. Hasta incluso le han tenido que insistir para que sea firmado este proyecto de ley que ha emitido el Congreso. Entonces, esto lo ha hecho hasta incluso con apoyo del congresista Fernando Rospigliosi, lo han hecho con 3-4 con el congresista Fernando Azurín. Entonces, lo han hecho policías. O sea, tampoco no vivamos de esa realidad. Entonces, ahí está el error. Porque una reforma tiene que ser interinstitucional. ¿Qué es lo Tienen que estar jueces, En eso estamos de acuerdo. Siempre lo he dicho, y se lo he dicho a Manuel. Hemos encontrado una razón de error. Se lo he dicho al general Gómez Caguas. Tampoco En el 2004 usted señaló y dijo que no se invitó a la policía a esta reforma del Código Procesal Penal. Y ahora que se tenía la oportunidad, omitimos lo mismo que le sucedió a la policía. Y segundo, y yo creo que esta estadística sí es importante. ¿Es una contrarreforma? No es una contrarreforma, ¿Una Francisco, contrarreformita? ni siquiera tiene esa denominación para mí. Por eso que te digo que si yo hubiera intento de participado de esta reforma, me hubiera inhibido de estar aquí, porque no tendría la moral suficiente para debatir de algo que yo sí he participado. Ya. Y creo que si yo hubiera participado, no hubiera salido así. ¿Qué reformas habrías hecho? Un expos normativo, data. Para yo hacer una reforma necesitas data, estadística. ¿Cuántas carpetas fiscales se han archivado desde el 2004 hasta el 2024 por parte de la Fiscalía? ¿Por qué la Fiscalía hoy emite un reglamento tan rápido? A la luz de tu experiencia, ya vamos a hablar del reglamento, pero a la luz de tu experiencia, ¿qué habrías modificado? No, ninguno, porque en el libro dice que no se debe modificar todavía. No, en el libro no dice eso, Paolo. Hablas de No dice literalmente un análisis. Hablo Rol de la policía, código penal, un cambio normativo. No, pero lógicamente que es lo que uno aspira como académico y ilustrar a la policía No todos han leído el libro. que trabaje conjuntamente policía y Ministerio Público. Eso es lo que busco. ¿Por qué? Porque al policía no se le puede el exceso de funciones, porque sin control el policía da miedo. Pero viceversa. Tampoco el fiscal no va a estar decidiendo qué carpetas fiscales lo investiga en su despacho y cuál se los pasa a la policía. El reglamento que ha emitido pues, la Fiscalía de la Nación, Actuación Fiscal en la Investigación del Delito, artículo 11, precisa justamente eso que acaba de decir Estefano, ¿no? El fiscal puede iniciar y mantener la investigación preliminar a su cargo en los casos que conforme a la complejidad, gravedad o naturaleza del delito se requiera su conducción directa. Es decir, Fiscalía que está diciendo, quiero elegir cuáles son los casos graves, complejos en donde yo voy a iniciar mis preliminares y quiero decidir cuál otorgo a la Policía Nacional del Perú. ¿Qué opinas tú, Pablo, sobre eso? No, a mí me parece estupendo el reglamento. Me parece que es un instrumento que va a permitir, por lo menos, cuidar la aplicación de esta norma para no desbordar el tema de las facultades. Me parece interesante. Lo que me preocupa es la respuesta que va a dar la clase política a ese reglamento. Ahorita aparece un congresista diciendo, según la Constitución, solo se reglamentan las leyes con decreto supremo. Y ayer lo decían en Canal N. Salió un par de voces por ahí diciendo, no sabemos si ese reglamento de eso no es constitucional. Entonces, lo que van a decir es, la Constitución dice que se reglamenta por decreto supremo. El fiscal de la Nación, ¿qué facultad de reglamentación de una ley tiene? Lo que me preocupa es la respuesta. Pero este reglamento me parece que está bien redactado. Mira, qué sabio es el reglamento y la experiencia de los fiscales de decir, señores, en 2 delitos debe estar el fiscal desde el inicio, en el tráfico y microcomercialización de droga y en la tenencia ilegal de armas. Para la prueba química y para la prueba de absorción atómica. ¿Por qué lo dicen? Porque la experiencia fiscal demuestra que allí se hace, pues, la jugada o el trabajo bajo la mesa. Y no, ¿Qué es eso? Seamos claros. ¿Qué hecho de corrupción es lo que quiere decir Pablo. Tiene más experiencia. Pero justamente, y así fiscales como delitos de lavado de activos, delitos ambientales, no lo quiere pasar a la es más policía. grave, ¿no? O sea, escúchame, y te lo digo, Francisco, una cosa. Lo menor, ¿no? Así es. Ahora, vamos a esto, Francisco, y te voy a responder. Hoy Paolo nos dice, está súper bien ese reglamento. Critica, por lado, la ley que no fue emitido y traído por bastante gente. ¿Y por qué no hicieron un protocolo interinstitucional como hicieron el de control de identidad? O sea, llamando a Santibáñez. ¿Pero por qué piensas que Santibáñez? ¿Qué hablas con Santibáñez, Paolo? No, Él es la cabeza del otro lado. Paolo, entiende. Sale diciendo, Paolo, insultando a los fiscales. Pero Paolo, Paolo, tienes que entender. No, Paolo, tienes que entender
que ante estos hechos el ministro nada tiene que ver. Tiene que ver el comandante general de la policía y sus directrices. Pero es que igual que tú, tiene que haber un ministro. No, Paolo, tú también eres mi amigo. A diferencia pero yo no niego fiscal de la nación. Yo estoy dando una posición como profesor, académica, objetiva. Yo creo que concluye para que podamos reconducir el diálogo académico, por favor. A ver. O sea, te decía, si queremos hacer un reglamento, ¿por qué no hacemos un protocolo interinstitucional con todas las autoridades que corresponden? Como lo han hecho en el protocolo de control de identidad, de reconocimiento de personas en rueda y otras cosas. Se han adelantado porque hoy vemos una rapidez. Y ahí está Pero vemos una rapidez, ¿cierto? Ante una desesperación. Si realmente Pero que claramente puede ser una desesperación. pero si hay una acción de inconstitucionalidad, no, Paolo, es que tú me estás dando una posición. ¿Por qué no ha sido el debate de la CONAPA que debate por los fiscales? Que estaban celebrando los Jorge T. Paola, yo me he ido a la CONAD porque tú me cambiaste el horario. Vamos a tener que parar. No, mentira, Paolo. Entonces te decía, o sea, ¿quieres que nos reunamos todos y que menos? No, a ver, ahora, esa es mi posición formal. Ahora, lo sustancial del contenido de ese reglamento me parece idóneo. No es inconstitucional. No, ¿por qué? Te explico. Porque le piden al policía justamente que registre fílmicamente una intervención policial. Le pide. Y ese también es Yo digo, ¿cómo el policía si no tiene el instrumento lo hace? Correcto, pero entonces tu crítica es que no sea pues un reglamento, que sea un protocolo. Claro, que sea interinstitucional, llamen a todas las partes, no siga cometiendo el mismo error que los otros. Y lo sustancial es que sí está bien. La ley, la policía no llamó a los fiscales, pero que ella no dijo que la fiscalía yo lo digo para el reglamento. ¿Por qué los fiscales lo hicieron y no lo llamaron? Paolo, lo mismo, he dicho. No, Paolo, lo mismo. Digo que la ley, lo he dicho aquí en la entrevista hace 30 días, está mal hecha esta reforma. No se ha respetado. ¿Es inconstitucional? Por supuesto, yo sí yo lo denomino así. Y hasta incluso me atrevería a decir que una reforma procesal se hace a través de un ex post. Tenemos que aprender un poquito de un pensamiento sistémico. La ley, ¿no? Perfecto, ya Pensamiento sistémico. no están de acuerdo. No, es que no es que estemos de acuerdo. No, o sea, pero es inconstitucional, ¿no? Pero por supuesto, pero ahora, no es que uno no critique lo otro y no critique tal. Tú me has preguntado algo puntual y te respondo puntual, ¿no? Que más tarde te declaren persona no grata en el MINTE, ¿no? No, porque por haber afirmado que esta ley es inconstitucional. pero si ya te vuelvo a repetir, esa ley no ha sido hecha por el Ministerio del Interior, Paolo. ¿Cómo lo vas a entender eso? Lo ha hecho el Congreso de la República. En la CONAP, porque los fiscales estaban... Paolo, Paolo. Me obligas a no terminar por personalizar esta transmisión, de este diálogo que está bastante entretenido, y estoy seguro que las personas que están viendo esto están aprendiendo mucho con sus comentarios y reflexiones. A ver, vamos llegando a la parte final de esta transmisión. De manera muy escueta, ya nos has adelantado, Estefano, que es inconstitucional la ley, por ende, bueno, tendría que ser expectorada, porque es inconstitucional como tal. En algunos artículos, ojo. Entonces, esto de ser inconstitucional, ¿por qué? Porque el 159, inciso 4, detalla muy bien la conducción del fiscal, ¿cierto? Y eso hay que ser muy claros. Y no podemos tener en un Estado moderno de derecho una actuación de una investigación sin control. Eso nunca es bueno. Se necesita tener un veedor, un controlador, un fiscalizador. Porque ya lo hemos visto. Cuando hay una autonomía de funciones, el exceso sumamente es garrafal. Transgresión de derechos fundamentales, hechos de corrupción, ¿entiendes? Y vos por ahí algo le escuchaba a Paolo sobre las direcciones normativas, que tienen norma propio. Eso sí nos debe preocupar. ¿Los policías celebran esa norma? No. ¿O es que están preocupados, angustiados, no saben cómo proceder? ¿Tú qué le tomas el pulso a la comunidad policial? Por supuesto, te lo digo así, sigue siendo igual. Siguen comunicando al fiscal, por eso, me llaman, siguen comunicando al fiscal, siguen haciendo acta de comunicación fiscal, siguen esperando la disposición fiscal. Lo que sí están haciendo es diligencias urgentes e imprescindibles. Pero cuando ya hay transgresión de derechos fundamentales y ha pasado las horas, el fiscal tiene que tomar, como se dice, la batuta, el liderazgo, en términos coloquiales. Entonces, eso sigue siendo más. Igual te he pasado un video que me gustaría que al término lo puedas pasar por tu producción, porque ese es el sueño que necesitamos todos aquí los ciudadanos. Vamos a ver en ese video un gran fiscal provincial
liderando un operativo de crimen organizado. Correcto. Paolo, te escuchamos. Palabras finales. La norma es inconstitucional, hay un reglamento que me parece que está tendiendo puentes para una aplicación responsable de esta norma. Y finalmente creo, lo que lamento es que creo que el Tribunal Constitucional, con la reforma que acaban de hacer de las facultades del Tribunal, es posible que no lo declare inconstitucional. Entonces, si tenemos un TC que juega a la par del Congreso, entonces no tengamos esperanza de que esta norma sea revisada rigurosamente en su constitucionalidad por el máximo intérprete de la Constitución. Lo único que nos queda es que el tiempo, un próximo gobierno, o que Dios cuide de la ciudadanía, porque yo digo lo siguiente, y lo he dicho, lo vengo diciendo estos últimos días, 10 segundos. Más policías en carpetas fiscales, trabajando carpetas, significa menos policías en la calle. En un escenario donde la criminalidad nos está ganando la guerra, creo que esto puede ser el gran error del Estado para que perdamos la batalla en los próximos meses contra la criminalidad organizada. Vamos a leer las preguntas del público, que hay por montones. Una de las preguntas... Pablo, diría Francisco, por favor. Ya, permíteme un segundo. ¿Es más fácil que un fiscal aprenda a investigar operativamente el delito a que un policía aprenda derecho? Estefano. La respuesta es claramente. La investigación criminal se aprende en la PAP. Y justamente por eso te decía ahí. Paolo lo que acaba de decir es algo incorrecto. Si él cree que con más policías en la calle vamos a combatir la delincuencia organizada, estamos equivocados. El crimen organizado y la delincuencia se combate desde la investigación criminal. No patrullando, no estando en los paraderos. Ese es el trabajo del serenajo, de diferentes autoridades. Pero la policía, hoy la necesitamos para combatir el crimen organizado. Tener que involucrarse, como ese Terna que acaba de fallecer, ejerciendo sus funciones, haciendo seguimientos y vigilancias a estas organizaciones criminales donde los fiscales no van a ingresar. Está probado y demostrado. Probado y demostrado que los policías son los únicos que son los que se van a obices. ¿O ha visto usted un fiscal involucrándose en una organización criminal de tráfico de drogas, de crimen organizado? Seamos realistas, por favor. Lo que yo sí espero que aquí en 2 años invitemos nuevamente a Paolo y si no se declara la inconstitucionalidad, veamos si es que el crimen organizado ha aumentado o ha crecido. Yo sí creo que va a tener una repercusión positiva. Lo digo con toda claridad, porque es lo que necesita, una actuación inmediata. Pero creer que con más policías en las calles vamos a combatir el crimen con la delincuencia es un error. Es más factible, la misma pregunta, ¿es más factible de que un fiscal aprenda a investigar operativamente el delito si así lo quisiera, que un policía aprenda derecho, según tu opinión? La pregunta está mal formulada. La pregunta está mal formulada. No se trata de que uno aprenda lo uno y el otro aprenda lo otro. Se trata de que nunca se debió destruir un binomio que venía funcionando adecuadamente. ¿Cuándo se destruyó? Con esta reforma. Con esto lo que genera es controversia. Genera un señor que ahora se toma el atrevimiento de grabar un video, apenas salió esta ley, de decir que la policía puede detener al fiscal de la nación. Eso genera con estas cosas. Atrevimiento, insolencia, un debate. Rebajamos el nivel del debate y ahora todo el mundo puede hablar de investigación. ¿Es verdad? Entonces, me parece que el problema está en otro lado y no tanto en compararnos quién puede aprender qué. Un 10 segundos, Estefano. Me sorprende la nueva posición de Paolo. Al señor, siendo su amigo, lo califica de esa forma, lo ha invitado. Me parece que estamos transgrediendo un debate muy técnico. Honestamente, aquí es una situación muy objetiva. Y creo que lo que se busca no es el beneficio de Paolo, ni de Estefano, ni de Francisco. Es de la ciudadanía. Y si eso no se percibe, la ciudadanía se encargará de ir y caminar en las calles porque mira lo que estamos viviendo. Una inseguridad total. ¿Que queremos más garantías para el delincuente? O sea, el policía... Imagínate, yo te cuento algo. Antes el policía te abría la maletera y teníamos alto índice delictivo de encontrar drogas cuando venía la droga a Lima. No se puede hacer. ¿Por qué? Porque el ciudadano te dice que venga el fiscal. Que venga el fiscal porque no me puedes abrir. Dime, si tú eres un ciudadano a bien, a mí me ha sucedido, policías me han intervenido y yo he abierto mi maletera porque no oculto nada. Pero enciendes tu cámara para filmar. Por supuesto. Y eso está en la ley. En la ley dice que el ciudadano puede hasta incluso obligarle al policía a darme su identidad. También lógicamente que hay actos de corrupción, Francisco, que no lo vamos a tampoco atacar. Pero también vamos a ser eficaces. vamos a obligarlo a consignar sus impresiones digitales en contra de su voluntad. Pero si eso ha estado, Francisco, siempre. ¿Siempre está ahí? Por supuesto. Pero ¿dónde dice en contra de su voluntad? Léelo literal.
¿Se puede tomar fotografías del imputado sin perjuicio de sus impresiones digitales? Te lo pregunto porque muchos han dicho Pero por eso termino de verlo. digitales incluso contra su voluntad, comunicando este hecho al Ministerio Público. Hay quienes han dicho, y esto es importante aclararlo, de que esto eventualmente podría tener algunos Te pongo un ejemplo claro. indicios de obligar No pensemos a la identificación de No nos pensemos que eso nos va a pasar a ti, nos va a pasar a mí, a Paolo o a los congresistas. El ciudadano a pie. Hace 24 horas le robaron su celular. El delincuente vuelve a salir al paradero. O sea, ya pasó la flagrancia. El policía ya no quiere sembrar porque lo paran denunciando. Dime, ¿y qué hacemos? ¿Que el delincuente siga robando? ¿O le hacemos el control de identidad para la averiguación de un hecho punible? Le hacemos la averiguación de un hecho punible y le tenemos que llevar a la comisaría para identificarlo, para luego llevar la carpeta fiscal y que el fiscal vuelva a iniciar o la persecución penal. ¿Va a pedir detención preliminar? ¿Va a pedir prisión preventiva? Entonces, hagamos un análisis de lo que quiere la ciudadanía. Y la ciudadanía quiere eso, una actuación inmediata. No nos peleemos nosotros, porque esa norma no nos afecta a nosotros. Tú conoces tus derechos, Pablo conoce sus derechos, yo conozco nuestros derechos. Acá lo que tenemos es darle a los menos protegidos, a los que menos conocen el derecho, una eficacia. Y eso debemos nosotros ponernos en unión. Por eso te decía, no peleemos que si el fiscal es más que el policía. Todo lo contrario, son iguales. Y justamente en todo mi libro hablo de la igualdad de funciones. Ninguno es jefe de nadie. Pero pongámonos la camiseta realmente del Perú. ¿Deberíamos reactivar la PIP? Tú eres el que conoces. La Policía de Investigación del Perú, Pueblo. Yo creo que no. ¿No deberíamos reactivar la PIP? No, yo creo que es retroceder. Yo te doy Pueden tener más experiencia. Yo te doy una apreciación. Si realmente queremos una policía independiente, sí, Deberíamos reactivar la por PIP. supuesto. ¿Sabes por qué? Porque hoy tú al de la PIP o al de la de Pingri lo tomas para patrullaje a pie, para tal. Pierde sus funciones. Y siempre va a existir, ¿sabes por qué? Porque mañana el ministro quiere 50.000 personas patrullando, tienen que sacar al personal que está allá, acá, haciendo todo. Entonces, eso no es independencia de investigación. ¿Me entiendes? Entonces, si realmente queremos tener una policía fuerte, consolidada, lo he dicho, con el decreto legislativo 49 no se ha podido, porque la norma dice, policía de investigación criminal. Siguen siendo lo tomados para hacer un control de disturbios, patrullaje a pie, control de identidad, que eso no es lo que sirve. Está probado que al criminal se le gana con técnicas de investigación criminal, perfilamiento criminal, seguimientos. Eso me interesa. ¿Por qué no deberíamos reactivar la PIP? Yo creo que eso también es un... O sea, a ver, yo creo que voy a lo mismo, ¿no? Se trata de empoderar a la policía. Se trata de darle logística a la policía. Se trata de ir avanzando y no creer que dándole nombres a un área o dándole funciones independientes a un área cambia el tema. A mí me parece que eso es retroceder. Estos 20 años de trabajo con el código no han sido malos. El problema creo que ha sido un problema de presupuesto, un problema de repente, y por supuesto de presupuesto. Porque, mira, de filtraciones a lo mejor. Permítame hablar sobre esto. Esta reforma, que muchos lo pueden ver bien, algunos lo pueden ver bien, yo te digo algo, y lo digo cuando he hablado con amigos fiscales. El Ministerio Público se ha ganado a pulso la legitimidad para esa reforma, porque ha cruzado una línea entre el trabajo objetivo y el rol político. Cuando uno sale a hablar de manera personal, a opinar, a atacar a los investigados, entonces la investigación se vuelve personal. Hay un grupo de fiscales faranduleros que ha hecho de su trabajo su pantalla, sus cámaras, sus luces, y eso ha desprestigiado, eso ha debilitado al Ministerio Público. Entonces, esto ha sido aprovechado por una clase política para poder introducir o proponer esta reforma. Pero también hay que hacer un mea culpa por el otro lado. El Ministerio Público tiene que hacer un mea culpa. En cambio, los jueces, mira, mucho más cautelosos, ¿no? Han tomado decisiones de repente cuestionables, pero no salen a la prensa a embarrarse la boca y hacer gala de las decisiones. No, ellos hablan a través de sus resoluciones. Los fiscales deben hacer lo mismo. Menos pantalla y más trabajo silencioso. Y seguramente hoy la ciudadanía respetaría más al Ministerio Público. Stefano. Mira, yo sí voy un poco a discrepar lo primero que dijo Paolo. O sea, no se trata de nombres. No se trata de PIP o de PNP o de Código 2, de Código 1. Se trata de funcionalidad. Lo acabo de explicar. Si seguimos teniendo una policía que puede hoy hacer patrullaje a pie, mañana control de identidad y luego estar investigando secuestros, no vamos a lograr nada. Entonces, ¿qué necesitamos? Si a pesar de haber intentado a través de otras normas, de normas, ¿no?
Hemos intentado separar las carreras de IC de orden interno y no se ha logrado con el tiempo, y eso lo dicen los números. Tienes que independizar funciones. Tienes que independizar funciones y lamentablemente eso no le va a convenir, por ejemplo, la Comandancia General porque lógicamente le va a quitar un gran número de hombres. Pero no se trata de lo que le interese al comandante general, lo que le interese a la Guardia Civil, lo que le interese a la Guardia Republicana, lo que le interesa es a la ciudadanía, Francisco. Y la ciudadanía lo que busca es tener una policía robusta, fuerte. Usted sabe lo que sienten los policías. Podríamos el área de investigación, no retrocedamos a nombre. Pero eso pero ¿cómo lo empoderas si no? Pero ¿cómo empoderas? Por eso, pero modifiquemos la ley de la policía de tal Ya manera. está modificada. No, pero En el 2016. una nueva reforma. Ahí sí no pensamos en reforma. Pero ahí está la ley 3714. Pero hay que pensar en una nueva reforma. Si tú dices que esa reforma ha fracasado y tanto hablas del ex post normativo, muy bien, tu ex post normativo dice que esa reforma del 2016 ha fracasado. Miremos otra reforma, pero 6 años. Y justamente te lo ilustro en 20 segundos. Hice una apreciación del ex post normativo y no va a cambiar. Números, data, estadística. Condenados a la, Sí, ¿por a la qué? inseguridad. No condenados a la inseguridad. Guerra. No condenados a la inseguridad ni a la guerra. Estamos a realizar medidas eficaces. Y esa medida eficaz es tener una policía de investigaciones fuerte, sólida, que mañana no esté haciendo patrullaje, que no esté en la comisaría, que no esté en tal lugar. Necesitamos a detective. Por supuesto. Por supuesto. Imagínate cuánto tiempo ahorita estamos esperando un reglamento de ascensos. ¿Cuánto tiempo? Esa es la realidad. La queremos tapar, por supuesto. Queremos transgredir muchas cosas, pero la realidad es esa. Y no la queremos ver. Hay muchos generales. El problema es que tenemos un ministro que manda al jefe de una unidad especializada de investigación a cuidar. Paolo está soñando con el ministro, ¿ah? Ahí Pero me ha dicho que no. el mismo ejemplo que él dice. Pero nada, viene el ministro, Paolo. Pero el ministro no es línea de mando, Paolo. Esto no es línea de mando. Paolo, línea de mando. No hay una línea de mando formal. En la práctica, por supuesto, pues el ministro del Interior, ¿cómo no va a tener influencia? ¿Cómo no va a tener una decisión sobre los comandantes generales? Eso es subjetivo, pues, ¿no? Eso es subjetivo. Sí, claro que sí. Es como cuando te digo, o sea, tú has tenido tu posición política en algún momento y es la misma que tengamos hoy. Bueno, Has estado con... Vamos. Gracias. Pero si has tenido tu expresión política. Por supuesto, claro. A Estefano, que ahora sí está en el debate, realmente. Esto es lo que quiere la comunidad académica, debate, ¿no? La dialéctica enriquece la reflexión jurídica y el aprendizaje de estos temas de coyuntura, de estos temas controvertidos. Te agradezco. Muchas gracias a ustedes dos por su Pero, tiempo. sí, Paolo, no me vayas a decir en otra entrevista ese señor con el que debatí. Yo soy tu amigo, soy Estefano, no me vayas a negar porque nunca se niega a los amigos. No soy amigo de lancistas, así que... Los amigos de RT por el Derecho. Nos vemos en una próxima transmisión aquí en el portal jurídico más visitado de todo el Perú. Hemos conversado de todo realmente en este vídeo en vivo. Compartan esta transmisión, compartan los clips que también vamos a seleccionar, a extraer de todo este diálogo abierto que hemos mantenido aquí en el portal jurídico más visitado de todo el Perú sobre esta controvertida norma que le otorga a la Policía Nacional de Perú facultades para investigar de manera operativa durante las diligencias preliminares. Nos vemos en una próxima transmisión en vivo. Me despido de todos ustedes, Francisco Chuquicayata, permiso.